Y el más misterioso de todos es el planeta rojo, Marte. A finales de la década de 1990, la sonda Mars Global Surveyor llevaba un magnetómetro a bordo y descubrió que Marte no tiene campo magnético protector. Pero la Mars Surveyor halló indicios de pequeños campos magnéticos desperdigados por la superficie de Marte. La NASA los calificó como paleomagnetismo, un resto antiguo de hace miles de millones de años. ¿Tuvo Marte un campo magnético similar al de la Tierra? Y si lo tuvo, ¿qué le ocurrió? Por suerte no tenemos que ir al planeta rojo para investigar, porque ya tenemos aquí fragmentos de ese planeta. Tenemos muestras, rocas de Marte. Son meteoritos. Salieron despedidos de Marte por el impacto de un cometa o un asteroide hace millones de años. Esas rocas vagaron por el espacio y luego algunas cayeron a la Tierra al azar. Uno de esos meteoritos marcianos es muy famoso, el ALH 84001. Algunos científicos han dicho que contiene restos de antiguas formas de vida marcianas. Resulte o no verdad, esta roca quizás desvele la incógnita sobre el magnetismo marciano. Es la roca más antigua de la que se tiene constancia y también una muestra extraordinaria de Marte. Estuvo allí durante la época primitiva del planeta, así que conserva información muy interesante. El microscopio cuántico del MIT o SQUID es uno de los detectores de magnetismo más sensibles del mundo. Una muestra del meteorito marciano ha dado resultados sorprendentes bajo la lente del microscopio. Hemos demostrado que esa roca está magnetizada y su paleomagnetismo tiene unos 4.000 millones de años. Bajo la superficie del meteorito hay restos de la antigua magnetosfera de Marte. Hace 4.000 millones de años se generó allí un fuerte campo magnético debido al magma en movimiento del núcleo del planeta. El primitivo Marte magnético era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. La atmósfera de entonces era mucho más densa. Es probable que hubiese agua en su superficie y que la temperatura fuese más suave y similar a la de la Tierra. Luego, misteriosamente, Marte murió. La temperatura descendió, el agua desapareció y también la atmósfera. ¿Qué ocurrió? Su campo magnético murió hace unos 4.100 millones de años. Parece coincidir más o menos con la época en que Marte empezó a pasar de planeta cálido y húmedo al frío y seco de hoy día. Una hipótesis sobre la desaparición de la atmósfera de Marte dice que fue porque carecía de magnetosfera protectora, así que el viento solar fue destruyendo partes de la atmósfera marciana. Sin protección magnética, una eyección de masa coronal bombardearía la superficie de Marte. Un huracán magnético que destruiría la atmósfera del planeta. De pronto la atmósfera perdería gran cantidad de gases como oxígeno, argón, nitrógeno. La atmósfera iría perdiendo densidad. El agua líquida dejaría de existir y Marte entraría en una estasis, en un estancamiento frío y seco. ¿Podría suceder eso en la Tierra? Llegará un momento en que nuestro campo magnético dejará de existir, pero queda mucho tiempo para eso. Un problema más inmediato es saber cuándo se invertirá este campo magnético. Como vimos antes, nuestro planeta invierte el sentido de su campo cada pocos cientos de miles de años. Y el plazo ya se ha sobrepasado. Cuando el campo magnético terrestre se invierta, el planeta puede quedarse sin magnetosfera protectora durante varios días. O incluso más tiempo. Eso podría conducir a la posibilidad bien real de que acabemos como Marte. Veremos tormentas magnéticas como jamás se hayan experimentado en nuestro mundo. Pero no es necesario una inversión planetaria para que haya un desastre.
Los expertos dicen que toda nuestra estructura social podría resultar destruida por una tormenta magnética. La catástrofe planetaria podría evitarse, pero hay que tomar medidas pronto. Y el tiempo para el apocalipsis magnético sigue avanzando. Las tormentas magnéticas son uno de los fenómenos más potentes de nuestro sistema solar. Y han pasado casi desapercibidas para la ciencia. Esas tormentas ya han afectado a la Tierra en el pasado. En 1989, una llamarada solar afectó a Norteamérica, inutilizando la red eléctrica de Quebec y el área circundante. 6 millones de personas se quedaron sin electricidad en pleno frío invierno canadiense. La energía se restableció en menos de un día, evitando una catástrofe mayor. Pero la tormenta de Quebec fue pequeña. Hay constancia de una mayor sucedida en 1859. Se vieron auroras boreales tan al sur como Cuba. Las líneas telegráficas norteamericanas zumbaron y echaron chispas cuando una enorme carga energética las dejó inutilizadas. Pudo haber sido una de las mayores tormentas geomagnéticas que se hayan dado. Fue 10 veces mayor que la que azotó Norteamérica en 1989. Nuevos datos del SDO y otros observatorios muestran que esas enormes tormentas solares son bastante más comunes de lo que se pensaba. ¿Qué pasaría si otra tormenta como la de 1859 alcanzase la Tierra hoy? La catástrofe empezaría con una mancha solar que surgiría en la superficie del Sol y que expulsaría miles de millones de toneladas de material hacia la Tierra. En 8 minutos, los rayos gamma y los rayos X inutilizan la mayoría de los satélites. Nuestra sociedad tecnológica se quedaría paralizada. No hay GPS, ni navegación aérea, ni televisión por satélite y cable. Hay cientos de satélites en órbita y por término medio cada uno cuesta unos 500 millones de dólares, así que se perderían miles de millones. En un lapso de 8 a 16 horas, la gran masa de material solar expulsado llega a la magnetosfera de la Tierra. Logra penetrarla y azota la superficie del planeta. La red eléctrica tendría que absorber una carga energética enorme. Todos los transformadores del país estallarían. Inutilizados los transformadores, tampoco funciona ningún aparato que necesite electricidad. Es una infraestructura crítica, tal vez la más esencial. Si se corta el suministro de energía, casi todo el resto fallará, de inmediato o en pocos días. ¿De dónde procede el agua que bebemos? Hace falta electricidad en la mayoría de los casos para bombearla, así que no habrá agua corriente, luz eléctrica, a no ser que tengamos un generador. Y cuando el generador se quede sin combustible, cuando vayamos a la gasolinera a repostar, no habrá electricidad para que funcionen los surtidores. La energía no podrá restaurarse, porque los transformadores estarán demasiado dañados para poder repararlos. Habrá que sustituirlos por completo. Y no es una tarea sencilla. Se tarda como mínimo 6 meses en instalar un solo transformador entero. Por tanto, no habrá electricidad, ni agua, ni combustible, ni banca electrónica durante 6 meses en las grandes ciudades. En las pequeñas se tardará más. Para reconstruir toda la red eléctrica haría falta más de una década. El coste de la reparación sería descomunal. El coste en vidas humanas, escalofriante. Sería imposible sustentar a los 300 millones de habitantes de los Estados Unidos con una avería de esa envergadura.
Algunos cálculos indican que una gran tormenta magnética podría provocar la muerte de un tercio o la mitad de la población del mundo desarrollado. Serían 100 millones de muertos en los Estados Unidos, 250 millones en Europa, 1.000 millones en Asia. Vidas perdidas debido a una tormenta magnética. Hasta ahora no captamos las consecuencias de una catástrofe así. ¿Puede hacerse algo para evitar una destrucción semejante? Los expertos ya están tomando ciertas medidas para ello, observando mejor la superficie magnética explosiva del Sol, creando protecciones para el cableado y para impedir la sobrecarga de los transformadores. Debemos buscar medios para proteger la red eléctrica. Y todavía estamos empezando a estudiar cómo podemos reforzar las infraestructuras. El poder apocalíptico de una tormenta magnética confirma lo esencial que es el magnetismo en nuestra vida y en el propio universo. El electromagnetismo es el factor más importante que rige nuestra vida diaria. La gente no piensa en el magnetismo porque ocurre como con el pez que no piensa en el agua. El magnetismo está en todas partes, lo mantiene todo unido. La atmósfera, el acto de respirar, el de ver, están influidos por el electromagnetismo. El magnetismo es una fuerza simple, una de las 4 fuerzas más básicas del universo. Puede servir de juguete infantil. Mantiene unidas nuestras moléculas. Y si tenemos suerte, protege nuestro planeta de la enorme potencia del Sol. Para los habitantes de la Tierra es una de las fuerzas del universo que menos percibimos. Pero el magnetismo da y también puede quitárnoslo todo.